Buenas noches a todos. En nombre de la Asociación de Cirugía Pediátrica de Guatemala y de la Maestría de Cirugía Pediátrica de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, pues le damos la bienvenida. Eh, Hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida aquí en Guatemala. Creo que todos la conocen, pues no solo a nivel nacional, sino internacional. Ella es la doctora Marcela Bailes, cirujana pediátrica muy destacada, de origen argentino, y que percibo de las presentaciones y de los textos, digamos que tiene un... Sí, sí, no escucho. No estoy escuchando. Así yo, ¿no? Yo creo que se desconectó el doctor Sosa, doctora. Ah, ok. Creo que se Yo decía, no desconectó. escucho, pero Ok, déjeme ver. Raulito. Se me van a auriculares. No, no me molesta, yo no quiero que lo pongas así, así puedo pasar por el pasillo. Ahora sí, gracias Pedro, es que se me fue el audio y cuando empezaste a grabarse me desconecté. Bueno, entonces la doctora Marcela Baile es una cirujana pediátrica argentina muy destacada, creo que ella tiene un gusto, digamos, especial por el tema de desorden de desarrollo sexual. Así que muchas gracias, doctora Bailes, por aceptar la invitación para la conferencia. La doctora Carla Cecilia Ramírez va a ser la moderadora de su charla, así que adelante, bienvenida. Bueno, gracias Carla. No sé si querés compartir alguna otra idea o si comenzamos a compartir la presentación. Pues solo darle la bienvenida, doctora. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerla. Teníamos ratos de no vernos y de verdad le damos la bienvenida y agradecemos el estar siempre abierta a nuestras invitaciones y por compartir tanto, ¿verdad? Hemos sentido siempre el apoyo de parte suya para seguir aprendiendo y es un honor tenerla de vuelta acá y esperamos contar con su presencia en el resto de charlas que vamos y tenemos planeadas. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Ustedes saben que hubo cambios de paradigmas y de roles como cirujanos pediatras en el tratamiento de lo que se llama DSD, que DSD es desarrollo sexual diferente. Ya se quitó la palabra desórdenes, ¿verdad? Hay mucho consenso en el mundo de la diversidad, del respeto por esa diversidad, de que no son todos desórdenes, y que el desarrollo sexual puede ser solo diferente, como otras cosas. Entonces, esa es la nomenclatura que tenemos que usar. Tuvimos la oportunidad con el grupo multidisciplinario. Ustedes saben que esto siempre tiene que ser multidisciplinario. Y en todos los países hay especialistas en endocrinología, como están viendo ahí, cirujanos pediatras, alguien que haga salud mental, y en general la trabajadora social o el que tiene que acompañar a estas familias además. El urólogo y el cirujano en algunos países son la misma especialidad, en otras tenemos, por ejemplo, yo soy jefa de departamento, pero tengo la división de urología pediátrica, la división de cirugía pediátrica, ginecología en nuestro hospital es solamente clínico, así que somos nosotros los que hacemos la ginecología quirúrgica, pero en el grupo de SD están las ginecólogas clínicas incluidas también en las discusiones. Tiene que ser multidisciplinario. Multidisciplinario significa trabajar y discutir esos pacientes, escuchándonos unos a otros y aprendiendo. Hoy me pidieron que hablara del diagnóstico. Muchas de las cosas que yo les voy a decir las aprendí de mis colegas, especialmente, como ven ahí, Mariana Constanzo, Gaby Gercio y Alicia Bergorovsky, que Alicia ya está retirada, pero es una investigadora del CONICET, endocrinóloga y científica mundialmente reconocida, a la cual le debemos que mucho del desarrollo de los diagnósticos de estos pacientes por biología molecular existan en nuestro país, que como saben no es la cuna de la economía. En realidad somos los peores en economía y sin embargo tenemos un laboratorio de biología molecular en un hospital público que es del conocimiento mundial gracias a ella. Entonces, esas personas en estos países distintos que le pueden dar un nivel
siempre tienen que ser reconocidas. Este capítulo también se los voy a pasar. El PRONAP es, en nuestro país existe la Sociedad Argentina de Pediatría, que tiene este método PRONAP, que es un método de educación que probablemente ustedes tengan lo mismo, que tiene capítulos y que siempre le piden a distintos expertos que escriban, y también tiene evaluación. Y es para pediatras, pero honestamente, cuando hicimos esto que nos pidieron, me lo pidieron a mí, puntualmente, que soy cirujana, y yo lo que hice fue decir, un momento, por más que por ahí yo esté viendo muchos de estos pacientes y asistiendo, no sé qué, sin equipo, esto no es bueno. O sea, esto no es de una sola persona. Y por eso les puse esto como primera diapositiva, y muchos de los conceptos que usemos, como este inicio era, lo que me piden es que sea el abordaje diagnóstico, el abordaje inicial, va a tener mucho de clásico, ¿verdad? Entonces les pongo esto porque vamos a ir usando conceptos que juntos escribimos ahí, que después yo se los voy a pasar para que los lean con profundidad. Liliana Ongaro es nuestra psiquiatra, que, como les digo, también se está jubilando ahora, y lleva años trabajando especialmente con estos pacientes. Así que es muy rico lo que compartir la experiencia con otros colegas y otras disciplinas. Y eso creo que jerarquiza nuestra especialidad. Un mensaje aparte. En este capítulo lo que hicimos es primero el ABC, ¿verdad? Uno no se va a aburrir con la diferenciación sexual y la biología, pero tiene que tener algún concepto, aunque sea cirujano, del sexo cromosómico, de cómo viene la determinación sexual. Después hay que definir y clasificar, con la nueva nomenclatura, estos desarrollos sexuales diferentes, identificarlos, hacer una evaluación inicial que miren lo que está abajo de la evaluación inicial, impacto psicológico en los padres. En la evaluación inicial es muy común que la inseguridad del que lo evalúa redunde en un impacto psicológico grave, y eso no saben cuánto afecta después a las familias y a la crianza. Por eso había que guardar mucho profesionalismo, y hay que estar bien empapado antes de hablar. O sea, como digo yo, el cerebro antes que la lengua. Y en esto es clarísimo. Parece de perogrullo, sin embargo, nosotros decidimos juntos hacer este cuadro para que no pasaran desapercibidos estos aspectos. Después de la evaluación inicial viene la metodología diagnóstica, ¿sí? Y la comunicación inicial con la familia debe guardar puntos en la prevención de que la información ocasione daños, en ser peyorativos, en ser discriminativos, en dar información muy negativa o muy soberbia diciendo no va a poder, no va a ser, cuando ni siquiera lo sabemos. Entonces, en este grupo, el cirujano cumple una función y forma parte del grupo. Y es muy bueno que esté empapado de estos aspectos. Si bien no vamos a pretender que todos seamos embriólogos, creo que esto es un curso, una maestría, sí hay que tener conceptos. Ustedes saben que de la determinación cromosómica del XX y XY, esto cuando llega a la cresta gonadal es bipotencial, pero ahí aparecen, si aparece el testículo fetal, toda la cadena verde termina generalmente en un fenotipo masculino. Si no aparece el testículo fetal, no importa el cariotipo. Si no hay nada de testículo fetal, vamos a tener un fenotipo femenino, aún con un cariotipo 46XY. Por eso es importante que, aunque esto parece un resumen, porque para los embriólogos y para los que hacen biología molecular, acá faltan miles de pautas y miles de... Fíjense que para nosotros como cirujanos creo que esto por lo menos es básico. Entre el cromosoma 46XY y el testículo, todas esas siglas, SF1, SRI, la SRI creo que la conocemos todos, pero SF1, SOX9, FGF9 barra FGFR2, esos son genes, cuando hay muchos más. Pero todos estos genes han sido, por lo menos en la actualidad, reconocidos. O sea que ahora podemos tener un diagnóstico de biología molecular de por qué un cariotipo 46XY no llegó a la generación de un testículo.
cualquiera de estos genes, además de otros, pueden alterarse y darnos, fíjense cómo entre el violeta y el verde hay un cruce de ida y vuelta. Lo mismo desde el 46XX, los genes son WNT4, RSPO1, cafenina, FOX, L2, o sea, parece chino, ¿verdad? Pero no es que nadie tiene que recordar esto. Pero sí, si hablamos de diagnóstico, y como hoy era diagnóstico, no podemos dejar de pensar que las cosas que no son matemáticas. Antes decíamos, SRI seguro tiene testículo. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, es importante que sepan que el SRI no es el único gen, que hay muchos, que estos fueron aislados, que nosotros tuvimos oportunidad aún en nuestro laboratorio de biología molecular hacer diagnóstico de estas alteraciones, y que está bueno que las familias sepan cuál es el diagnóstico, no solamente la actividad práctica. Y fíjense que después del testículo, el testículo, y esto es bien básico, yo sé que lo saben, pero es un curso, fabrica testosterona y antimülleriana. Si cualquiera de esas dos hormonas no existen, vamos a tener, ¿no es cierto?, distintos cambios. Y la testosterona, para ser activa, se transforma en DHT, de hidrotestosterona, lo que vemos acá, y esto tiene distintos receptores. La AMH, o sea, el antimülleriano, tiene un receptor diferente que la de hidrotestosterona, que es el receptor de andrógeno. Entonces, podemos tener todos estos genes bien, podemos tener un testículo normal, un testículo que fabrica testosterona y que fabrica antimülleriana, y podemos tener un déficit en el paso de la testo a la hidrotesto, porque la 5-alfa reductasa no está. Podemos tener un déficit del receptor de la testo, y entonces tanto los ductos de Wolff como los genitales externos van a tener una alteración. Y esto es lo que nosotros en la jerga decimos un paciente XY insuficientemente virilizado por distintas razones. Estas cosas pueden ser diagnosticadas, pero uno no puede agarrar un paciente en el que reconoce que sus genitales son distintos y meterlo en una batería y entonces hacerle todos los dosajes de los distintos genes y bueno, y entonces el receptor de testo y el receptor, no. O sea, tiene que tener una base, un pensamiento, una idea, ir de lo más común a lo menos común, ir pensando. Lo que yo no puedo dejar de mostrarles esto, porque a mí personalmente me ayudó mucho cuando comencé con todo esto, a entender. Y si tenía un paciente, decir, a ver, y es ese juego de pensamientos, si tiene esto, y de tanto hacer reuniones con nuestras endocrinólogas y biólogos, qué sé yo, uno termina finalmente con la experiencia diciendo, es probable que sea un SF1, ¿verdad? Es decir, ¿dónde dijiste eso, que sos cirujana? Y porque acordate de tal paciente y va a jugar. Un caso bastante interesante que lo podemos ver cuando hablemos de cirugía, porque les va a gustar. Hoy queremos ir un poco a lo sencillo para que puedan entender los rompecabezas quirúrgicos de estos pacientes. Entonces, parezca de perogrullo, sepa que el fenotipo femenino y el fenotipo masculino clásico son los dos espectros, son las dos puntas del espectro, pero que en el medio podemos tener distintas cosas y que un poco de esto parte, que no es solamente el cariotipo, y que acá no están los mosaicos, que no son solamente las gonadas, que hay mucha interacción, ¿no es cierto? Y que cada día se aprende algo diferente, y sobre todo con la biología molecular, las cosas van cambiando el rumbo, y es apasionante ver cómo también seguramente cambian nuestras conductas. Ese es un poco el mensaje. Esto lo tenemos en este capítulo de PRONAP, que yo se los voy a pasar para que ustedes lo puedan ver.
Cuando se hizo el consenso de Chicago, ustedes saben, en el 2006, ya en el 2006 no se habló más de intersexo, o sea, ya llevamos más de 10 años. En el consenso de Chicago, solamente el 20% de los defectos moleculares eran reconocidos. Hoy por hoy, esto no es tan así, pero también depende de donde uno esté trabajando y al alcance que tenga, es que va a tener finalmente el defecto molecular reconocido, pero sí tiene que, no por ello va a dejar de actuar sobre los pacientes. Entonces, estos grupos de consenso actúan en base a expertos, pero en base también a lo que reclaman los pacientes. En general, DSD es 1 en 4.500 recién nacidos, la detección es inmediata y es seguida de una cascada de eventos, información a los padres, evaluaciones diagnósticas, que genera mucha angustia. Esto sale hasta en los diarios, no sé, resulta ser a veces un poco sensacionalista. Entonces, asumir que la asignación de un sexo determina la futura identidad sexual, como antes se pensaba, que el grupo de expertos tiene que asumir la asignación de sexo y esto es así, y la familia dice y esto es así, el individuo no tiene derecho a opinar porque es un bebé. Esto no funcionó, no siempre funcionó. Yo que soy viejita y viví la etapa anterior y estoy viviendo la de hoy, realmente los paradigmas debieron cambiar. La palabra intersex está borrada del planeta. A veces alguien pide escribir algún capítulo de libro con esa palabra y uno dice, no podés ponerle a un capítulo eso. Ya nomás el consenso del 2006, y acá ustedes ven que está Hughes, inglés, Peter Lee, americano, los grupos eran europeos y norteamericanos, no había muchos representantes del resto del mundo, como muchas veces pasa, pero en realidad aún en ese consenso, ya esta nomenclatura en el 2006 había cambiado. Y lo que tienen acá es la actualización, para los que ustedes están leyendo, en distintas revistas, ¿verdad? El acceso a la información de los pacientes también fue lo el consenso de DSD Symposium. Miren, Your Gender is Beautiful. Estos son pacientes, distintos pacientes, pacientes con cariotipos diferentes, con asignaciones diferentes, que tuvieron, digamos, malas experiencias o que no se sintieron bien, porque siempre, claro, uno como cirujano se siente bastante tocado cuando decís, puntualmente, yo vengo en mi consultorio, acabo de ver una paciente de 20 años con una hiperplasia operada, que está feliz, que está bien, que ni recuerda su cirugía, que tiene una vida sexual bien, que es hasta fértil y está buscando un bebé. Y yo digo, ¿qué cosa no? Hoy yo no puedo ofrecer libremente una cirugía genital a una paciente con hiperplasia porque hay otros condicionamientos. ¿Y qué pasará? Porque no están todas en el tapete. Los que protestaron son los que no les fue tan bien, o a lo mejor los que no quieren algo irreversible que hoy no quisieran que se lo hubiera hecho, ¿sí? De ahí surgen estos grupos de activismo, y es interesante para los que trabajan en esto que escuchen todo esto también. Este informe es el informe de una sociedad de padres o de una sociedad, por ejemplo, este video lo van a encontrar en internet, no lo voy a pasar todo, pero es una familia. The first kind of indication was, no sé si ustedes escuchan el audio de este video. You're having a little girl, so we picked out girl names and we kind of prepared for that. One of the last ultrasounds that we had, en inglés. the OBGYN said, well,
you know, you might actually be having a little boy. Dice, And he said, you know, esta nena es ultrasounds una aren't that hiperplasia, accurate. pero los And papás le so dijeron, it's como probably vieron nothing un not to falo, worry. But usted when va a she tener was un born, varón, right away, the probablemente. OB said, there's something that I don't know how to explain. Intersex means that the internal genitalia, the external Esta es un genitalia, the endocrinólogo hablando. chromosomes, the hormones, and the person's physical Están appearance explicando a la Don't gente lo que Doctors significa told intersex. parents that if they chose not to have surgery on De their los kid, derechos their humanos. kid would be bullied at school. However, a claim like that has Están never diciendo, been los substantiated médicos in dicen medical que si no literature. los Very operan rare van a tener instances. problemas. when Sin surgery is embargo, required on a newborn with a variance of sex development. One is when the internal organs are on the outside of the body, as if they were turned inside out. The other one would be to ensure that there's a place for urine to esto leave lo the pueden body. escuchar, Any yo other solo se los surgical pongo procedure porque on the esto external está genitalia of a muy, newborn muy is interactivo cosmetics. hoy. Y entonces, de acuerdo al último consenso, y si bien uno no debe actuar de la misma forma que se actuaba antes, en forma omnipotente, sin escuchar no solo a los padres. Los padres no son dueños de un individuo que es su hijo. O sea, es un poquito una mirada del derecho del individuo como grupo, pero tampoco puede estar uno en una anarquía absoluta en donde como médico ni siquiera puede orientar a una familia o a un individuo. Entonces, acá estos conceptos son muy claros, ¿no? Pero evitar la asignación del sexo hasta ser evaluado por un grupo multidisciplinario y de expertos. Experto, por definición, es el que comete menos errores. Medir los errores en este grupo tan multifactorial es difícil, pero sí es obligatorio que en cada país, que en cada institución, lo menos se haga un grupo multidisciplinario, que nunca no debe tener un endocrinólogo, un cirujano, urólogo, salud mental, trabajadora social, por supuesto el neonatólogo que recibe los pacientes, que estén abiertos a estudiar en forma profesional qué está pasando con los conocimientos científicos, pero también qué está pasando con la gente, con los pacientes que en el mundo se salieron, digamos, debajo de la mesa, ¿verdad? Y no estoy hablando de la transexual, porque esto estamos hablando de pacientes con desarrollo sexual diferente, que son los que nosotros tratamos. Después, realizar la evaluación y el seguimiento a largo plazo en un centro especializado, un grupo multidisciplinario. Recomendar una asignación de sexo de crianza para todos los individuos, o sea, el grupo tiene que recomendar una asignación de sexo de crianza. Cuando consensuó, cuando orientó, cuando hizo los básicos estudios, el sexo de crianza se recomienda. ¿Qué ocurre? De acuerdo a cada país y a sus leyes, muchas veces anotar un paciente significa que va a ser muy difícil revertir eso y legalmente, dependiendo, por ejemplo, en mi país, ahora las leyes cambiaron, pero si nosotros nos equivocábamos a una hiperplasia que nacía con un falo muy importante, le asignaban el sexo masculino, era muy difícil después convencer al juez, no era difícil, pero llevaba tiempo, para decir que era una paciente con genitales internos femeninos, que su sexo de crianza, en principio, si no había otra cosa y la veíamos desde muy pequeña, tenía que ser recomendado femenino, y si estaba ya anotada para la ley, cambiar la ley. Ahora al revés, ahora una persona femenina se puede cambiar su identidad solamente por presentarse, las leyes aquí cambian. Entonces, pero es importante hacer la evaluación por un grupo de expertos, recomendar la asignación y mantener una comunicación muy fluida con la familia y abordar esas inquietudes con el paciente o la familia, depende cuando venga, en estricta confidencia. Yo les voy a poner ejemplos, si no se van a aburrir, porque esto para cirujanos es como aburrido, pero esto no puede subestimarse antes de hacer nada. Y estos términos ya no existen, son controversias. Y el consenso, en ese momento el consenso dijo Disorders of Sexual Development, que también es DSD, pero hoy se dice
desarrollo sexual diferente, o sea, different sexual development, no disorders. También se sacó lo de disorders. Y son aquellas condiciones congénitas, cromosómicas, gonadales o anatómicas en que el sexo es atípico. Un poco lo que vimos en el primer. Ahora, es muy importante entonces que la atención esté puesta, más que en aquellos congresos donde los cirujanos veíamos el clítoris nos había quedado grande, chiquito, a la derecha, a la izquierda, muy lejos de la uretra. Yo lo recuerdo un montón y todavía sigue pasando para las personas que están despreciando este approach. Esto no es lo importante, sino que uno debe asegurar a los pacientes que deben crecer saludables desde el punto mental, físico y sexual. En el pasado se prestaba demasiado atención a la apariencia genital y a la identidad, ¿verdad? Entonces, esto ya desde el 2006 está en cambio, comenzar con la familia y comenzar con la comunidad médica, para lo cual uno también, si está, debe educar. Entonces, miren, la nomenclatura vieja, pseudohermafroditismo, varón XY, subvirilizado, ahora se llama 46, DSD 46XY. Los que se llamaban antes, pseudohermafroditismo femenino, las hiperplasias, sobrevirilización XX o masculinización XX, se llaman 46XX DSD. Y los que se llamaban hermafroditismo overo, se llaman ovotesticular, que también esto cambió, ahora se llaman DSD cromosómicas, ¿sí? Entonces, acá otras, las que se llamaban sex reversal, o los varones XX, se llaman 46XX DSD testiculares. Y las XY, sex reversal, 46XX digenesias gonadales completas. Y acá, este es el más simplificado de las clasificaciones. Las clasificaciones son, la verdad, antipáticas, difíciles, aburridas, pero está bueno entenderse. Si nosotros, así como las malformaciones anorrectales, tanto nos enseñó Peña que no se comparaban peras con manzanas, fíjense con toda la biología molecular y las cosas que pasan, está bueno que cuando hablamos de algo, por lo menos lo metamos en alguno de estos casilleros que los expertos han desarrollado y que seguramente van a ir modificándose. Entonces tienen DSD cromosómicos, y si miran, son los que son mosaicos mayormente, o sea, el Turner con sus variantes, el Turner es X0, los X0XY, mosaicismos, que antes se llamaban digenesias gonadales asimétricas, distintas quimeras. Después tenemos los DSD 46XY, que son estos que decimos varones insuficientemente masculinizados antes, en los cuales, ¿qué van a poder tener? Acuérdense del primer esquema. ¿Qué puede pasar? Que la gonada no se desarrolla bien, o sea que el testículo no se desarrolla bien, con lo cual podemos tener una digenesia parcial o completa, podemos tener una regresión testicular, o podemos tener un ovotesticular XY. Y ustedes saben que ovotesticular es el antiguo hermafrodita, o sea que tiene tejido ovárico testicular, y también puede ser XY. Todos sabemos que el más frecuente es el XX, pero puede ser XY. También puede ser, la gonada se desarrolló bien, como les dije, tiene un testículo normal, es XY, tiene un testículo normal, pero ¿qué le pasa? La biosíntesis, hay mutaciones del receptor del LH, hay defectos enzimáticos que no permiten que la testosterona se transforme en dehidrotestosterona, que es la activa. Hay mutaciones del receptor de andrógenos. Entonces, son 46XY, pero ya saben ustedes que si hay una mutación completa, el fenotipo va a ser completamente femenino. Aquellos que no tienen receptores. Como el anti-Müller es otro y tiene receptor, fenotipo femenino, pero sin útero. Ustedes saben qué es eso, la insensibilidad androgénica. O sea, mujeres XY con testículos morfológicamente normales, fenotipo femenino, amenorrea primaria, sin útero. Y además,
como la testo genera vello sin vello. Entonces, clínicamente van jugando con esas cosas. Ahora, el fenotipo es femenino, pero son XY. Desórdenes de la gónada, desórdenes de la síntesis de andrógenos y desórdenes también del efecto de los andrógenos, no solo de la síntesis. Otro, porque siempre, por eso les digo que los DSD son muchas cosas. Malformaciones. Tenemos malformaciones que a veces están sin clasificar y que nos pueden dar esto. Y el hipogonadismo hipogonadotrófico, por cierto. Si el hipogonadismo es porque la gonadotrofina no funciona, tampoco va a haber gonadas que funcionen. ¿Y son pacientes XY? Sí, claro. ¿Tienen testículos? Sí, claro, pero no tienen la gonadotrofina. Entonces, obvio que no vamos a esperar que un cirujano haga el diagnóstico definitivo de todo esto, porque tendría que ser un sabio erudito en una persona que está orientada a otra cosa. Pero sí es importante la visión de que los diagnósticos tienen que ser orientados en base a lo clínico y al cariotipo. Y no que tengo un DSD, le tiro con la batería de que le hagan todas las hormonas que le docen todo. No. Por eso es importante interactuar con el endocrinólogo. Y con un endocrinólogo que esté en este tema, y si no está, lo van armando, porque siempre está bueno armarse sus equipos. Entonces, o cromosómicos, o sea, nos están fallando desde el principio, ¿no? Los genes son diferentes, son mosaicos. O XY, 46XY, pero que la gonada no se desarrolla bien, hay digenesias, ahí hay algo intrínseco en la gonada, con todos esos genes que vieron, que a veces se aíslan y a veces no, o no se sintetiza o no actúa bien el andrógeno por estas distintas razones, o hay una malformación. Y el 46XX, que es el número en Latinoamérica, bueno, si no contamos los sencillos XY que hay por ahí, los más frecuentes, porque acá están nuestras hiperplasias suprarrenales, Latinoamérica es un sector, por lo menos el cono sur de Latinoamérica tiene una alta incidencia. ¿Qué vamos a tener? Lo mismo, desorden del desarrollo gonadal, o sea, puede haber pacientes XX, pero su gonada no termina siendo un ovario. ¿Por qué? Porque tiene una digenesia, o sea, por alguna razón, entre el cromosoma y la gonada, algo falló y la gonada es digenética. O el ovo testicular está en los dos, pero es mucho más frecuente que sea XX. O la DSD testicular, o sea, hay varones, hay pacientes con 46XX que tienen testículos. Y eso se llama DSD testicular. ¿Ah? Lo que llamamos antes varones XX. Puede también pasar que, ¿por qué se viriliza una XX? Por exceso de andrógenos, pero no de la gonada. ¿De dónde vienen los andrógenos? O la hiperplasia suprarrenal congénita, que es la más común, porque tiene déficit enzimáticos que, no, en lugar de ir a la síntesis del cortisol, porque no están las enzimas, se desvía hacia andrógenos. Entonces hay andrógenos suprarrenales que virilizan al feto femenino XX en etapas tempranas y le dan un desarrollo, una masculinización variable, desde una hipertrofia completa con la uretra en la punta, Prader-5, hasta una cosa mínima con un seno urogenital pequeño. Eso es, en mi país, por lo menos, es el DSD más frecuente. 46XX con hiperplasia suprarrenal congénita. Y hay otros déficits enzimáticos, otro tipo, déficit de aromatasa, y también hay andrógenos maternos que virilizan al feto, ¿sí? Y otros son malformaciones. O sea, las malformaciones 46XX son consideradas DSD. De hecho, el síndrome de Rokitansky, agenesia de vagina y Müller es un DSD. Y otras malformaciones en la clasificación del consenso. Entonces, es muy simplificado, pero espero que les haya servido desde el punto de vista didáctico. Ahora, ¿qué es lo que tiene que garantizar un cirujano? Acá ya meto la cirugía. En todo este barullo, nosotros como cirujanos, hoy, cuando ya cirugías irreversibles no son aceptadas, o sea,
en etapa temprana, sin que haya una causa, resecar los cavernosos a una hiperplasia suprarrenal en etapa temprana es un acto irreversible, por lo cual nosotros eso no lo estamos haciendo. Ahora, hay causas especiales, todo es individualizado, nada se puede generalizar. Pero sí tenemos que garantizar una adecuada función vaginal y después discutiremos esto en la próxima charla. Pero, ¿cómo, cuándo y dónde? Pero eso tenemos que seguir haciéndolo, porque además dejar un seno urogenital donde converge una futura menstruación o una posibilidad de infección es algo que no podemos estar librando a que el individuo decida, porque no es irreversible. ¿Y dónde hacemos eso? En la hiperplasia suprarrenal, en los Rokitansky. Y otro rol del cirujano es las gonadas y la neoplasia. Ustedes piensen que entre los DSD cromosómicos mosaicos y algunas otras hay una relación de gonadas distintas y neoplasia que nosotros estudiamos muy bien con porcentajes y todo. Entonces, no podemos tampoco decir, bueno, dejemos al libre albedrío, que se diagnostiquen solos, no asignemos sexo, no tengamos un grupo de expertos, total, que cada uno haga lo que quiera, que cada individuo. No es tan así. O sea, está bien escuchar a los pacientes, está bien perfeccionar las técnicas quirúrgicas, está bien todo esto, pero debemos tener una actitud. Entonces, el manejo contemporáneo ve a la DCD multifacética y tiene que incluir muchos factores, no tiene que excluir ninguno. Y los factores son el diagnóstico de certeza, los genitales externos, la potencialidad de fertilidad, porque de acuerdo a qué quede, cuántos, las opciones quirúrgicas, la terapia de reemplazo hormonal, cuando uno está resecando algo, el pensamiento familiar, la cultura, el país. No es lo mismo un DSD en Arabia que en Suecia, ¿entienden? Entonces, eso es importante. Hubo cambios en el abordaje de los pacientes y la familia, en herramientas para educar a la comunidad médica, y eso hace que nosotros seamos activos en el equipo. No somos solamente los que rebanábamos el clítoris, o tratábamos el seno urogenital, o bueno, sacarles, yo he visto cirugías, a ver, ¿qué le saco? ¿Qué le biopsio? No somos cirujanos de jardín de infantes, estamos involucrados en el equipo. Estudiamos, sabemos, intercambiamos, escuchamos, seguimos pacientes por largos tiempos, tenemos una idea propia de la vivencia de nuestros pacientes en nuestra comunidad, o sea, eso es lo que jerarquiza esto, no es un capítulo para decir, bueno, tengo que darle el examen y lo miro, porque seguramente, como dice la doctora, cada vez tenemos más de esto. Y, sobre todo, que los abordajes quirúrgicos de la técnica implican mucho refinamiento, mucha posibilidad de secuela funcional. Y eso sería, para un paciente que ya trae algo diferente, la verdad, una carga muy fea. Una incontinencia urinaria, una fístula. Entonces, para mí no es que yo me interesé mucho por esto, sino que, bueno, por ahí me parece apasionante que las cosas vayan cambiando y me parece un desafío tener que adaptar cosas quirúrgicas a cosas tan, no sé, tan ricas como el intercambio de los demás. Entonces, en los algoritmos siempre vienen a simplificar y dicen, bueno, estos son expertos, pero a mí me toca, me nació, qué sé yo, dame algo, dame un algoritmo, por eso. Entonces, más o menos, primero, este es nuestro algoritmo, esto que le estoy pasando son las tablas del programa, que le voy a pasar todo el programa. Esto es valorar el estado general, obviamente, porque si tiene una insuficiencia adrenal, una hiperplasia suprarrenal, a los 15 días, si es perdedor, 15 días de vida, nace con genitales diferentes, por lo menos que alguien se dé cuenta, uno dice, porque cuando no se dan cuenta es más grave. Y les aseguro que todavía sigue pasando, que alguien no registra, que no se le palpan las dos gonadas, por ejemplo. Y ahora vamos a ver algún ejemplo. Foto. Valorar el estado general, si hay una insuficiencia adrenal, si hay un síndrome genético que se asocia con malformaciones de riesgo de vida, insuficiencias hormonales múltiples, hacer un buen examen físico detallado, general y genital, con una anamnesis minuciosa, o sea,
antecedentes familiares, en las tías, en los hermanos. Después, si hay hallazgos sugestivos, el cariotipo y el examen físico vienen así. Cuando uno ve algo atípico, el cariotipo lo va a tener que hacer. Ahora, mientras se espera el cariotipo, ¿y qué determinaciones hormonales va a hacer? De acuerdo a, ¿y qué imagen? La ecografía se la hacemos a todos, es como una semiología, pero hacer una cisturetografía miccional es agresivo. De hecho, casi nosotros la hemos abandonado, la ginecografía. Nos servía académicamente para ver dónde estaba la desembocadura. Sin embargo, sabemos que en algún momento vamos a necesitar hacer un examen endoscópico, y la verdad que hoy no usamos la genitografía como un elemento de definición antes. Entonces lo quitamos. Era traumático, era agresivo, y no nos cambiaba la conducta. Entonces, si hay hallazgos sugestivos, ¿por qué? Porque es lo más frecuente. Mientras estamos esperando el cariotipo, que seguramente si es esto va a ser XX, si hay hallazgos sugestivos de un diagnóstico específico, por ejemplo la hiperplasia, vamos a dosar inmediatamente la 17-hidroxiprogesterona, progesterona, que en nuestro país está en la pesquisa neonatal. Con lo cual, probablemente, con la pesquisa neonatal a veces no tenemos el diagnóstico antes de que exista un desequilibrio electrolítico, que eso sería fatal, como estamos viendo el orden. Entonces, las prioridades son que una paciente con DCD, con hiperplasia suprarrenal, no se deshidrate en su casa a la segunda o tercera semana de vida, que es cuando hacen la crisis. Hay que estar alerta, y si bien pueden no tener nada en los genitales, las que son XX en general tienen un grado variable de virilización de genitales. Y no es poco común que les hayan dicho que es un varoncito y que tiene una hipospadia. ¿Es muy grave eso en las primeras 3 semanas de vida? Y no, si la ley después te permite cambiar, vos la anotaste varón o qué. Pero ¿es grave si es una hiperplasia? Sí, porque se puede morir. Entonces el error, la educación a la comunidad y a los pediatras y a los neonatólogos y estar alertas, está bien hacerla. No, porque además ese individuo no le hagas nada de irreversible. Claro, no le voy a hacer nada a las 4 semanas de vida, pero sí tengo que saber, sí tengo que preparar a la familia, sí tengo que asignarle un sexo de crianza, aunque después lo tenga que cambiar el individuo cuando quiera. Y porque eso es salud mental y familiar, y cultural, y sociedad, y de la sociedad. Entonces, eso es un poco, no sé si por eso no están para cirujanos esta charla quizá, pero los estudios deben ser orientados. Y uno aprende cuando interactúa con sus colegas, no es cuando, y este endocrinólogo me va a decir a mí lo que le tengo que sacar, y no vino, ¿y qué hago? Yo todo esto que les cuento no lo inventé, lo escucho, lo veo. Entonces, me parece que es una vivencia que les puedo transmitir y que les sirva. Acá tenemos una recién nacido, las gonadas no son palpables, bilaterales. Bilateral, gonadas no palpables. Tiene una hipospadia, no es terrible, o sea, un meato, que como ustedes ven el corvo, no ven el perfil, no está en la punta, está por acá. Y esta paciente, le digo esta paciente porque es una paciente con hiperplasia suprarrenal congénita que recibió asignación de sexo masculino al nacer. Ahora, ustedes pueden decir, no es muy grave, después lo grave es lo que les digo, ¿no? Dejar que se deshidrate. Iguales, ustedes piensen como padres, ¿no? O sea, qué confusión. Y además, que médicamente no se palpaban gonadas. Y si hay una situación común, ustedes me pueden decir, yo tengo un montón de pacientes con testículos mal descendidos, no palpables que tienen hipospadia. Y pueden ser 46XY. Sí, claro. Y seguro la asignación es masculina. Pero cuando ustedes tienen una recién nacida, o un recién nacido, un bebé, que no palpan ambas gonadas, hay que hacer un cariotipo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hay que llamar al grupo y no decidir solos, bueno, anda a tu casa y vamos a ver. Porque cuando existe esta frecuencia alta
el déficit de 21-hidroxilasa, que es un trastorno autosómico recesivo, que por suerte ahora están las pesquisas, no sé en Guatemala, pero en Argentina está la pesquisa neonatal, puede ser una hiperplasia. Y depende de cómo sean los padres, puede morirse. Entonces, es importante, no solo por la asignación del sexo, es importante que por eso en el PRONA pusimos este ejemplo para los pediatras. La presencia de un falo de aspecto masculino, o si pueden decir, bueno, insuficientemente virilizado, si querés, para algunos, sin gonadas palpables, obliga a estudiar al paciente previo a la asignación. ¿Sí? Esto es consenso, por lo menos, de nuestro grupo multidisciplinario y de muchos otros. Obliga a estudiarlo. Esto no va en contra de los derechos del individuo a ver lo que quiere hacer después. Esto va a favor de salvarle la vida. Y por eso es importante poner ese ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Lactante de 3 meses. ¿Por qué llamamos genitales ambiguos? Que puede ser, porque estamos en educación, o sea, genitales diferentes, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando tenemos algo gonadal más algo genital externo combinado, son genitales diferentes y obligan a... Y si un activista me dice, ¿por qué? El otro, porque se puede morir. Y tengo los elementos para defenderme también como profesional. Tampoco es que nos tenemos que doblegar al activismo, ni mucho ni poco. Ni la soberbia del que cree que todo lo operaba divino y por qué se lo están cuestionando, ni el que, bueno, listo, manda el cloud, la nube, lo que no entiende nada o que le fue muy mal. Entonces, por ejemplo, es un lactante de 3 meses que ustedes ven que tiene genitales asimétricos, ya los ven. O sea, de un lado tiene... Por eso las palabras que usamos son repliegue labioescrotal, clítoris hipertrófico o a veces se dice falo, orificio del seno urogenital. En general no decimos testículo, gonada, no, testículo todavía no sabemos. Tiene un repliegue labioescrotal con una gonada del lado derecho, una gonada sin palpación del lado izquierdo, ya se ve vacío también, con otro repliegue labioescrotal, y un orificio único. La flecha marca la desembocadura del orificio único en el perineo anterior. Hipospadias, casi perineal. El contraste en ese momento se hacía, mostró que se trataba de un seno urogenital. Esto lo estamos haciendo en forma didáctica para los pediatras. Aclaramos que no hacemos más el contraste, pero para lo didáctico podemos hacerle un esquema o ponerle un contraste de un paciente anterior. Y de acuerdo a dónde desemboca la vagina, el seno urogenital, ustedes saben que es un espectro, como las cloacas, que van desde muy distal hasta casi el cuello vesical. Estos hallazgos sugieren un DSD y merecen una evaluación multidisciplinaria. Si ustedes me dicen acá, en este paciente yo lo veo así, y como para hacer cariotipo, va a ser 45X0, 46X. Mirás el paciente, decís, así como es asimétrico el genital, es asimétrico probablemente. Ahora te diría que la verdad que han evolucionado muchos diagnósticos, pero antes decían, este es un 46X0, o sea, el primero, los DSD cromosómicos. ¿Qué es lo primero que se hace? Cariotipo. ¿Estamos con riesgo de hiperplasia acá? De apurarnos para ver si viene, si dosamos la 17-hidroxiprogesterona y le damos enseguida corticoides para que... Sería poco probable. ¿Por qué? Porque tiene una gonada palpable y muy en un repliegue labioescrotal que parece bolsa. Lo más probable es que sea un testículo y genético. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? El cariotipo, pero si el cariotipo viene en X0, XY, además de toda la cadena biológica molecular que les encanta y que por suerte están haciendo, lo que necesitamos saber es si tiene actividad de testo o no. Entonces, lo primero que se hace, aparte de los dosajes basales, es la estimulación con HCG, o sea, con atrofina coriónica. ¿Para qué? Para ver cómo repica la testo, porque si la testo, ustedes saben que hay una mini puberty en los chiquitos, la testo repica, quiere decir que hay tejido testicular. Y tenemos riesgo de que ese tejido gonadal
forme una neoplasia, iremos viendo con ese cariotipo, sí, hay como un 25%. Entonces es diferente que el otro. Y no, o sea, creo que los ejemplos hablan por sí mismos y les puse cosas clásicas. Pero como, obvio, yo no voy hoy a agotar todos los elementos diagnósticos que mis colegas endocrinólogos van a creer que estoy queriendo simplificar algo que es toda una expertise. Pero es para ustedes para que se orienten hacia dónde van. Ahora, esos dos ejemplos los puse por eso, también están allí. Acá tenemos lo que sería nuestra genitografía. Yo recuerdo de hacerlas personalmente. Yo era residente cuando empecé a ver qué me pasaba. Había cosas en mi residencia o sea, un montón de lobectomía pulmonar por MAC, un montón de tumores de Ewing, neuroblastoma. El hospital de niños era los recién nacidos, más o menos, porque piensen que hace tantos años operábamos, pero no teníamos la sobrevida que tenemos hoy, por suerte. Entonces, pero teníamos, de eso, sí, Hirschsprung, ¡pum! Entonces, todo eso que ya aprendimos tanto, había cosas que no sabíamos tanto. Por ejemplo, hasta los malformados anorrectales, las malformaciones genitales femeninas, ¿por qué no hay? ¿Por qué sí? También deben ser congénitas. Entonces, como inquietud, yo me iba a los ateneos de endocrino. Y allí aprendí un montón. Y para entender a los pacientes, me los llevaba a rayos y le hacía la genitografía. Porque si no, nadie me tenía nada. Lo hacía retrógrado, a bajo flujo, poniendo, ¿no es cierto?, marcando. Y aprendí un montón, y así también estudié las cloacas, y por eso aprendía cómo eran internamente. Ahora, para hacer esto así, la técnica, después cuando nos fuimos al Garham, vinieron todos los radiólogos expertos, ellos tenían sus técnicas, empezaron a hacerlo ellos. Nuestros cirujanos no se formaron en hacer estudios radiológicos, pero esto te da la sabiduría de conocer los pacientes por dentro, y eso no se te va. Pero hoy, por más que sea bonito de ver, no está bueno que hagamos llorar a un bebé para contrastar esto, para tomar decisiones, porque siempre que vayamos a hacer algo con el seno urogenital, vamos a estar de alguna manera haciendo una endoscopía pre-op inmediata, y no es que lo vamos a dormir. A mí alguien me decía, yo tengo que dormirlo y saber, porque después de acuerdo a eso pido el pabellón, ¿verdad? Eso la verdad que no lo hacemos porque nos parece que son dos anestesias, pero tampoco necesitamos tener esto, que está bonito, porque mira, yo acá qué sé, acá está el seno urogenital salida, acá yo sé que tengo un montón de uretra proximal que no voy a necesitar nada, que con el periné, la vagina es angosta. ¿Por qué? Porque es de estos que son asimétricos, también tienen la vagina angosta, porque es media vagina. Entonces, angosta. Y acá, miren, tengo la línea endometrial, sé que tiene Müller. O sea, y no le tiré contraste afuera, no lo lastimé. Entonces, lo hice rápido, ¿ven? Ya tengo un montón de información. Ahora, esta información, con ecografistas avisados y todo, la podemos tener con ecografía hoy. Entonces ya no es necesario, uno tiene que evolucionar en su pensamiento, no ser tan, en mi época, ¿ves? Entonces, pero está bueno para educar y pensar. Acá, sin embargo, tienen la entrada del seno urogenital acá. Si bien tiene una uretra más larga, ancha, linda, y tienen uretra, porque tienen uretra entre el cuello y esta desembocadura, y esta desembocadura finita, acá, la desembocadura finita, hay uretra, pero toda esta uretra distal hay que tomar una determinación, porque si vamos a hacer un TUM, sin comprometer la continencia urinaria, eso es por falla del cirujano, no por la técnica. Hay que hacer una movilización racional del seno urogenital. Esta uretra queda cortita, está bien, pero por ahí va. ¿Está? No necesitamos una uretra tan larga si el sexo es femenino. Pero si vamos a hacer un pull-through, vamos a poner un Fogarty acá, y todo este seno distal lo vamos a usar para unir a la vagina. Entonces, de acuerdo a eso, las estrategias son diferentes. Y hay un espectro desde el seno muy bajo hasta un seno todavía más alto que este. Sin embargo, puede ser el mismo diagnóstico. Yo puedo tener una hiperplasia
con una virilización diferente y con un impacto diferente de esa virilización en su seno urogenital, que va desde una vagina casi ahí nomás hasta una vagina en el cuello vesical, con un falo completo que uno dice, mejor que no tenga que esterilizar esta vagina. Y de hecho por eso hay en la bibliografía criados como varón, hiperplasias con Prader 5, que están muy bien como varón, y que nadie, si llegaron como varón, no lo vas a revertir por capricho. Y es el enigma más importante, es definir entonces ese Prader 5 de las hiperplasias, que por suerte son pocas en el contexto. Pero esto es un poco lo que yo les quise dar así como principio de, y me cortan el tiempo que necesiten, porque no sé cuánto tiempo es, porque ni lo medí, así que me dicen si tienen alguna pregunta, y yo les iba a mostrar hoy, sí, algo de la cirugía en las gonadas, porque las gonadas, o sea, ¿cuándo tenemos que hacer para el diagnóstico de toda esa cosa que más o menos orientamos y que nos van a ayudar nuestros colegas endocrinólogos? No pretendamos suplir que, bueno, yo soy la que le voy a decir, hacerle un test de HCG. ¿Cuánto le pones de HCG? ¿Cómo le medís la testo y a qué hora y qué día y cómo? Y la información de los padres la voy a manejar yo como cirujano. Yo aconsejo, endocrinólogos pediatras es una especialidad que está por el mundo. Hay que reconocer qué buenos que son. Y están en todo el mundo. Y están siempre con inquietudes científicas y todo. Entonces, hay que buscarlo y hay que armar el equipo. El que quiere tratar EDSD tiene que, si no lo tiene, liderar un equipo como cirujano, no importa, pero armarlo para poder tratar estos pacientes. Porque si no, es como el patólogo en el Fish Club. Si no tenemos un patólogo que nos pueda ayudar, vamos a empezar a suplir con cirugía cosas que son de otro lado. Y eso es mi concepto del estudio de un paciente con DSD. La imagenología está buena, pero es, como yo digo, radiomancia, ¿no? La imagen. Pero el patólogo, cuando tenemos que definir, y el endocrinólogo, digamos, hay que cultivarlos, hay que buscarlos, hay que generarlos, porque si, no vamos a poder suplir nosotros eso. Entonces, con el rol de la cirugía, nosotros tenemos el tratamiento y el diagnóstico moral. O sea, el tratamiento y también el diagnóstico. O sea, muchas de las biopsias son necesarias. Algunas biopsias, hoy por hoy, son necesarias hasta para la sugerencia de asignación de sexo. Que antes no, que uno podía predecir, por ejemplo, cuando veía estos genitales asimétricos y tenía su cariotipo 45X0, 46XY, altamente decía, ¿qué va a tener? Del lado que no se ve, un STRIC, y del lado que está afuera, un testículo digenético. Entonces se iba a la laparoscopia, se hacía la testo, el beta-HCG, estímulo, boom, tenía buena testo, bueno, de acuerdo al falo, si tenía testo y tenía testículo, como el otro era una STRIC, seguramente se les asignaba masculino, femenino, depende cuánto repicaba la testo, y se iba a una sola cirugía, donde la gonada STRIC se sacaba, el testículo se biopsiaba, y de paso se le hacía algo primer tiempo de lipospadia, suponete si era sexo masculino, que eran lipospadias perineales. Hoy por hoy, antes de asignar, tenemos que tener la histología. Hay tanta incertidumbre y tanta cosa del espectro que puede ser, no sé, que puede ser el caso del perro verde, que uno debe documentar. Yo, puntualmente, las STRIC clásicas que tienen tanto chance de riesgo de neoplasia, prefiero no biopsiarlas, porque si las reconozco bien y tengo certeza por experiencia, eso es discutible, porque biopsiar y que tenga un gonadoblastoma
y biopsiar in situ puede cambiar mi estadio. Y lo otro, que está acá, que dice uso de CMI, ustedes saben que yo soy fanática de la cirugía mínimamente invasiva, o sea que obvio que en las gonadas, acá sí no tengo que defender que se hace con cirugía mínimamente invasiva. Estas gonadas intraabdominales ya nadie discute, ¿verdad? Entonces, nosotros en estas DSD, ¿qué hacemos? ¿En cuáles hay gonadas y riesgos de neoplasia? ¿Ven? En estos tres. Ahí viene la didáctica. En el grupo 1. ¿Por qué? Por los mosaicos. Las propias pacientes Turner. Ustedes saben que un Turner también es un DSD. Pero un Turner es un fenotipo femenino, X0, que tiene otras cosas. ¿Qué va a tener? Amenorrea primaria, porque las gonadas son estrictas. Entonces, es una de las causas de amenorrea primaria más frecuente. ¿Qué otras cosas tiene? Estigmas genéticos que tienen que ver con el Turner, ¿no es cierto? Entonces uno ya lo... ¿Y cuáles son las que tienen riesgo de neoplasia? Las que en su cariotipo, a pesar de ser fenotipo femenino, tienen palitos de I, o sea, son X0, XY. Pero son X0, XY, no digenesias gonadales como las que vieron. Son Turner, Turner-like, son las otras Turner. Pero tienen riesgo de neoplasia cuando tienen todo esto que la biología molecular hoy está viendo que antes no, ¿sí? Esas tienen riesgo y hay que hacer gonadectomía profiláctica, ¿sí? Entonces, el grupo de SD cromosómico, ¿cuál es otro? El grupo de SD XY. Hay una variedad en el XY. El XY es el que más variedad tiene, ¿sí? Tiene desde fenotipo femenino, y ustedes me van a decir qué es esto, es 46 XY, pero nada, femenino o femenino. Lo mira, tiene uretra y se ve la vaginita. Es XY. Y es bastante frecuente. Y a veces tienen hernia bilateral. Y se palpan muy bien las gonadas afuera. Y no entran. Entonces tiene gonadas palpables. Por eso, la verdad que esta no es hiperplasia, ¿no? Tiene gonadas palpables, fenotipo femenino y es XY. Esto lo más común es que sea una insensibilidad androgénica, o sea, el síndrome de insensibilidad, o sea, no tiene receptores, tiene testo alta, y bueno, hoy por hoy, ¿cómo se hace diagnóstico de la insensibilidad completa? Se reconoce la ausencia de receptor por gen. O sea, nosotros por suerte, felizmente, podemos hacer el diagnóstico por el gen. Antes había test indirectos, qué sé yo. Y si tienen ustedes una nena con hernia inguinal bilateral, ojo, hagan el cariotipo. También puede ser una variocele bilateral, sí, también. Pero hagan el cariotipo. Es muy feo estar operando una hernia inguinal bilateral y ver un testículo. Y salir a la familia y decirle que eso era un testículo. Obvio que lo tienen que guardar, no lo tienen que quitar, pero lo tienen que biopsiar. Entonces, es importante. La biopsia, no en esto, pero en algunos de estos, ¿y en cuál? Y como la variedad del XY es tan alta, va desde el fenotipo femenino hasta, como ven acá, una hipospadia con ambos gonadas palpables, ¿sí? Pero ¿qué hacemos en estos pacientes? Hacemos biopsias, a veces gonadectomía, nunca una gonadectomía no consensuada, tiene que saberse por qué y qué riesgo. La resección de los Müller, son XY que con asignación masculina también, solo cuando molestan, se infectan, sangran, o la orquidopexia laparoscópica, ¿no? Cuando estamos descendiendo. Ahora, les quiero mostrar en los pacientes que son cariotipo mosaico, los DSD 45X0, 46XY, cuál fue nuestra experiencia en la resección de estas gonadas con riesgo, en 50 pacientes que tuvimos con un cariotipo X0, XY o variantes, con el estudio citogenético hecho con esta técnica, G-banding, en por lo menos 30 metafases, o sea que hay certeza de esto. Los pacientes los dividimos en dos grupos. Ustedes se acuerdan que yo les dije, grupo 1, Turner, o sea, tenían genotipo femenino
normal. Y grupo 2, genitales atípicos. O sea, que el X0, XY puede tener genitales atípicos como esto que vimos, yo se los puse acá porque es un ejemplo, esto, asimetría, hipospadia, y falo palpable, este es en X0, XY, o podemos tener fenotipo femenino como el Turner, ¿verdad? Entonces, los dividimos en dos grupos, porque si bien tienen el mismo cariotipo, unas eran Turner, otras eran genitales atípicos. Los sexos asignados son históricos, o sea, los Turner siempre se les asignó femenino, y los otros, algunos eran asignación femenina mayormente masculina, porque hay texto, no importa que la hipospadia es difícil, la otra gonada es strict. Entonces, si bien la gonada testicular tiene riesgos de neoplasia, ya hay mayor consenso que en estos genitales atípicos, X0, XY, la asignación es masculina, no como en mi época, porque decían, la vagina es baja, es más fácil, está bárbara acá para sacar, total, o sea, era la facilidad del cirujano, ¿verdad? Entonces no, porque la verdad que en el comportamiento a largo plazo de la mayoría de estos pacientes, muchos han tenido disfunción de género, con lo cual X0, XY con testosterona, con testículo, aunque digenético, la asignación es mayormente masculina. Pero en estos pacientes, si no miren esto, lo que quiero mostrarles es que estudiamos la distribución por fenotipo, la edad cronológica y todo, pero hubo, ahí porque tenemos esa edad, porque son los Turner, que se diagnosticaron tan tarde, ahí está la histología gonadal de esto, mostró 3 casos en las cuales la gonadectomía profiláctica, una a los 6 años, otra a los 15, otra a los 17, acá el 4º caso a los 3 años. Gonadoblastoma, bilateral gonadoblastoma, otro con gonadoblastoma digerminoma y carcinoma embrionario, gonadoblastoma y digerminoma. Estas son gonadectomías profilácticas, no son pacientes que vinieron porque tenían un tumor. Y son pacientes que está muy bien reconocer que tienen algo y estudiarlos y hacer gonadectomías profilácticas bien indicadas temprano. ¿Por qué? Y por esto hay un porcentaje importante, ¿sí? O sea, nosotros vimos acá el grupo, ¿cierto? En el grupo 1, 5, 15%. En el grupo 2, que era el de atípicos, 2, 4%. Y ahí están los datos clínicos, si quieren, de los pacientes. Y este grupo, así es como se ve la gonada strict. Esta es la gonada strict, que está en la cara posterior del gonaducto y que tiene un 25 a 50 chances de ser gonadoblastoma in situ. Y acá les pongo un video. Acá hay otra. Esta tenía gonadoblastoma in situ, esto es una imagen. Entonces, es importante reconocer estas gonadas. Esta es la cara posterior, la trompa. Ahí ven la gonada strict y con algo encima. Eso mejor no biopsiarlo, eso hay que quitarlo. Ahí tenemos un sellador bipolar. Ustedes pueden dejar el gonaducto si quieren, aunque cuando esto es bilateral, en realidad el gonaducto que está muchas veces se va, y sobre todo que si tenemos no certeza de si tiene o no gonadoblastoma, la conducta en tumor terminal es la resección del gonaducto, ¿no? Por eso están viendo que se va con gonaducto y todo, pero es importante no cortar ni dejar restos del peritoneo en estas gonadas, porque cuando uno reconoce que es una strict, ¿no? Si se la soñó, digamos, ¿no? Pero entonces, riesgo de gonadoblastoma, riesgo de neoplasia, además de examen histológico y diagnóstico para confirmar, en el primer grupo de SD cromosómico, ¿sí? ¿Cuáles son? Los X0, XY. Mayormente, ¿cuáles?
Y las Turner con cariotipo bracito Y, fenotipo femenino, pero amenorrea primaria, todas las Turner deben hacerse estudios en búsqueda del SRI. Y el grupo 2, que son los genitales atípicos con cariotipo mosaico. Eso seguro van a necesitar una laparoscopía y una visualización de esa gonada que estaba dentro, la que no se veía afuera, que mayormente es como esas strict que vimos. O sea, la gonada strict es la gónada vedette del DSD cromosómico. Tenemos 3 grupos, el otro es el DSD XY. Yo les estoy simplificando y buscando ejemplos de cada uno de los 3 para que vean las gonadas, ¿no? O sea, en el grupo XY de digenesias gonadales, cuando nosotros analizamos, este sería el grupo 3, había 31 pacientes a los cuales les tuvimos que hacer algo en las gonadas en el grupo XY, ¿sí? Ustedes van a hacer el XX, la mayor parte son nuestras hiperplasias. A las hiperplasias no le hacemos ninguna biopsia de gonada para hacer diagnóstico, ¿sí? La hiperplasia, ¿se acuerdan que estaba en el grupo? Que la virilización es por exceso de andrógenos de la cadena de la suprarrenal. No necesitamos hacer histología gonadal, ni son riesgo de neoplasia. Pero en el grupo cromosómico, aunque no sea el más frecuente, depende de cada región, las mosaicos, lo que tuvimos fueron esos. En el grupo XY, 46XY, de 31 pacientes, a todos los 46XY no hay que mirarle las gonadas. La insensibilidad androgénica, después nos van a pedir sacar las gonadas, pero mucho después, cuando ya desarrollaron sus mamas. Pero tenemos que hacer diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos de esas? Con el gen del receptor, ¿sí? El juego, les digo, les estoy mostrando todas aquellas gonadas que requirieron de la actividad del cirujano para hacer diagnóstico o para resecarlas en forma profiláctica, para prevenir que la neoplasia sea más grave, porque estaban in situ, son gonadectomías profilácticas. No sabemos que tienen neoplasia, pero sabemos que hay un riesgo. Entonces está indicado con ese cariotipo, como va a pasar con muchos de los cánceres y la biología molecular en el futuro, ¿verdad? Como la gente se saca las mamas porque tiene riesgo de cáncer de mama estudiado genéticamente. Bueno, los Turner-like están dentro de ese grupo y nosotros como cirujanos tenemos ese rol. Entonces, en este grupo de 31 pacientes, está la fuera de edad promedio, miren lo que tuvimos. 6 fueron CAIS, Complete Androgen Insensitivity. ¿Por qué le sacamos a los CAIS, los testículos que son normales? Hay un riesgo de neoplasia muy bajo, muy bajo. Ahora se está discutiendo si hay que sacarlo o no hay que sacarlo, pero por el momento todavía lo seguimos sacando. Ahora, ¿cuándo? Después que desarrollaron las mamas, porque desarrollo mama espontáneo con el testículo, como la testo en la pubertad se transforma en estrógeno, desarrollan mamas solas. Entonces no hay que sacárselas temprano, como a veces algunos decían, porque los padres saben que tienen 2 testículos dentro. Hay que saber que están, sí, porque si uno opera una hernia bilateral y encuentra 2 testículos, es un manejo de información bastante, y son pacientes que en otras épocas había un alto índice de suicidio porque se enteraban tarde, son mujeres hermosas porque son altas, dignas, no, pero en la amenorrea primaria, porque el antimioler está, y el receptor del antimioler no le falta solo el testosterona, ¿sí? CAIS. Después, ¿vieron que les mostré que había SF1? Bueno, 5SF1, WT1, este gen también está asociado con otros tumores, ustedes saben. PAIS, que es el Partial Androgen Insensitivity. 2 hermanas que les voy a mostrar, si quieren el ejemplo, si no están muertos ni aburridos, pues fueron muy raras, pero se aisló esto, PMET64-VAL, que es una mutación que aisló en nuestro laboratorio, pero rarísimo los casos. En estos XY, entonces, también podemos necesitar hacer algo con las gonadas. De esas gonadas, de las 59 gonadas,
La mayoría fueron testículos digenéticos. No todas son gonadectomías, estas son biopsias también. En este grupo XY tuvimos 8 pacientes, 8 tumores germinales en 5 pacientes. O sea, 16%. 7 que en Strix y 1 en un testículo digenético. Porque los XY también pueden tener Strix, porque son esas digenesias gonadales XY, que a veces antes se llamaban de otra forma. Y a ver, les voy a poner estas 2 hermanas y con esto terminamos para que no se aburran, o les muestro la ovotesticular y se acabó. Pero vamos a ver el ejemplo de estas hermanas raras. La primera hermana viene derivada por amenorrea, con un fenotipo femenino, o sea, amenorrea. Amenorrea por definición es que no menstrua después de los 16 o 17 años. Siempre la amenorrea real se hace cariotipo. Las causas de amenorrea son o el Turner, la primera, en la cual no hubiera tenido un cariotipo así, era un Turner, o el Rokitansky es la segunda, o sea, tiene cariotipo normal, pero no tiene vagina ni útero. Entonces, cuando se le hace un cariotipo a una amenorrea primaria y da 46XY, hay que pensar, si no es una insensibilidad androgénica, ¿por qué? Porque, bueno, tiene vello pubiano, no es. ¿Qué puede ser? A esta chiquita, entonces, ¿qué le hicieron? La edad cronológica era 16, la ósea 13. Pesaba 64 kilos, tenía mamas tróficas con axilar positivo, vello pubiano, no se palpaban gonadas en proyecto inguinal, y el citogenético retesteado, era XY. Se hace una ecografía, tenía Müller, o sea, no era CAIS, ¿verdad? No era insensibilidad, porque tenía un Müller. La CAIS no tiene, porque el anti-Müller funcionó de testículo. Gonadas pequeñas ubicadas en la pelvis, cerca, que le ponen ovario derecho, ovario izquierdo, eran gonadas, ¿no? Y las medidas. No importa todo, pero fíjense que la endocrinóloga hizo T4. Fíjense, FSH, LH, ¿qué significa que estén tan altas? Desenfreno gonadotrófico. ¿Por qué? Porque las gonadas no funcionan. ¿Cuándo te sube la gonadotrofina? Cuando no te funcionan. O sea, la chica no estaba formando estrógenos. Por ahí menor de 9, fíjese acá, y ya tenía 16 años, y tenía altas las gonadas. Ahora, la testo era menor de 0,05, tampoco es que tenía tejido testicular, ¿eh? Entonces, bueno, un poco para simplificar esto, resumen era XY, desenfreno gonadotrófico, testosterona no dosable. Entonces, estructuras müllerianas presentes, genitales externos femeninos, y tenía mamas. De algún lado había hecho las mamas, ustedes le dije igual que la testo se transforma, pero esta no era por testo. Nunca supimos qué pasa, pero esto pudo haber sido progresivo. Pero en estos casos uno tiene que estar pensando que sus gonadas son digenéticas. O sea, porque hay gonadas digenéticas en pacientes 46XY con fenotipo femenino. Entonces, esta es la forma que hicimos el single port light, la láparo, ven que viene la mini lap por el ombligo. Miren lo que es eso, ¿por qué estamos sacándola directamente? No vamos a biopsiar esto. Eso ya se ve que tiene un tumor, ¿no? De un lado, y del otro lado era una gonada estricta. El útero es bien hipostimulado, es una gonada estricta. O sea, le hicimos la gonadectomía sin biopsiar para no transformar un eventual tumor en un estadio 3. Las formas de hacerlo son el desvascularizador, y acá bajar un endolup casero, que es lo hacen ustedes. ¿Y por qué estamos usando la Minilab? Porque la pusimos desde el ombligo, y ahí estamos unificando los 2 trócares en el ombligo para sacar la pieza. La hermana, ¿qué pasa cuando uno tiene esto? Obvio que tiene que estudiar toda la familia. Entonces traen a su hermana, que fue derivada porque pobre, la verdad estaba la hermana con esto, hay que estudiar toda la familia.
La nena era una nena de 12 años, había iniciado la pubertad a los 12 años, todavía no menstruaba, tenía 12 años. Cuando hacen la edad cronológica, 14 con 3 meses, con una edad ósea de 13,6, las mamas estaban tróficas, como que sus estrógenos funcionarios, se veían 2 orificios en la vulva, nada. La ecografía ginecológica mostró una útero puberal con un endometrio de 7,6 y el ovario izquierdo aumentado de tamaño, heterogéneo, compatible con quiste hemorrágico. Obviamente que se hizo el cariotipo. Acá tenemos la FSH y el LH también desenfrenadas. Los estrógenos igual de ella eran más altos, la testo era no dosable. Y el cariotipo era 46XY, igual que su hermano. Con esa imagen y con lo que le dije, vamos a ponerle el laparoscopio. SRI positivo confirmado. También van a ver otro video de Single Port Life, porque bueno, para sacar la pieza, así vamos a usar el ombligo, y nosotros pusimos los 2 trocales por ahí. Miren el tumor bilateral. Bilateral. Acá no voy a hacer lo que hacemos en un teratoma, que es abrir la cápsula y enuclearlo, ¿no es cierto? Con un cariotipo que sí, con una hermana con eso, con esta cosa que salía ahí, lo que hicimos fue la gonadectomía, y con trompa, obviamente. Con la trompa, se fue con la trompa, anexo, oforectomía o vaya a saber qué tomía, pero la verdad es que hicimos la recepción. A ustedes fíjense, los padres que vinieron por una hija que no menstruaba y se fueron con 2 hijas castradas, con tumores, que igual se curan, porque los tumores germinales son de buen pronóstico. Les estoy mostrando, igual con bolsa, obviamente, pero como lo recuperamos. Sabíamos que iba a ser neoplasia. Entonces, qué sé yo. Lo que quiero decirles es que en el espectro de cirujanos tenemos mucho por hacer y mucho por pensar, a pesar de que no estamos haciendo lo mismo, o no estamos haciendo las reconstrucciones genitales. Hay todo un desafío en el abordaje de esto. La gonada derecha dio gonadoblastoma de la hermana 1, la gonada izquierda, ese cintillita, dio cintilla, gonada strict, o sea, fue una disgenesia. Y en el caso de su hermana, la gonada derecha dio gonadoblastoma y la izquierda digerminoma. Y la salvó la hermana. Y esto se aisló esta mutación que les digo, por lo cual entre el cariotipo y las gonadas ahí hay muchos genes que determinan el desarrollo gonadal, y algunos pueden estar involucrados. Y el SRI fue una MET64-VAL que aislaron en el laboratorio. Con esto termino, porque si no me extiendo mucho. Y no sé si la coordinadora querrá, voy a parar de stop share para que puedan ver si esto sirve. Ay, no sé, lo sigo viendo acá yo, pero no sé ustedes. Ahí está. La vemos bien, doctora, muchas gracias. Gracias. Tenemos, no sé si alguien tendrá alguna pregunta que quiera hacer directa. En el chat solo tenemos una pregunta del doctor Hugo Delgado. Y pone que si la autorización legal es siempre importante, o ustedes la manejan antes de cualquier decisión quirúrgica, o cómo lo manejan. Y depende qué decisión quirúrgica, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva, estamos hablando en un recién nacido para asignar sexo, o puntualmente en qué caso, la autorización legal. No terminó la pregunta, pero... Claro, para saber. O Uh-huh. sea, si estamos hablando de cirugías reconstructivas,
Asignación de sexo. Hablando de una biopsia gonadal o qué, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es necesitamos una laparoscopía con biopsia gonadal para dar un asesoramiento de asignación. Entonces, si el paciente nació y le asignaron un sexo cualquiera, y yo estoy haciendo una biopsia para hacer un asesoramiento posterior, no necesito una nueva autorización. Ahora, las cirugías irreversibles, como era la clitoridoplastia con resección de cavernosos, no las estamos haciendo. Con lo cual, no me cambia, no sé cómo orientar esa pregunta. No es qué es lo que legalmente espero para hacer, porque en realidad nosotros no hacemos nada irreversible, como resecar una gonada o resecar un cavernoso, sin que tenga una indicación, como les mostré, de riesgo de neoplasia. Entonces, no sé si, no soy clara seguro, pero quisiera que me manifieste en voz alta a qué se refiere puntualmente, a qué caso. Como son tan individuales. Puso asignación de sexo, básicamente. Si es necesaria la autorización legal en asignación de sexo en los pacientes. Pero no necesitamos autorización legal para asignar un sexo. No. Ahora, si vamos a reasignar, si hay un paciente que está anotado y vamos a sugerir que ese no sería el sexo adecuado legalmente, tenemos que hacer un informe al juez para convencerlo. En mi país es fácil ahora. Pero yo no le pido a la ley que como grupo multidisciplinario nos diga qué sexo asignamos. Ahora, si voy a operar un paciente que está anotado para la ley, se llama Juan, y voy a hacerle una intervención, probablemente, si no es urgente la intervención, prefiera hacer el informe para que se haga la reasignación del sexo mal asignado. Quizás que era lo que manejábamos antes con las hiperplasias. Antes muchas hiperplasias estaban anotadas como varones por el falo. Y nosotros íbamos a hacer la genitoplastía feminizante. Entonces, obviamente, esperábamos la reasignación legal para hacer la cirugía. Pero hoy por hoy no hacemos esas cirugías en hiperplasia en etapa temprana. Nos estamos resecando, porque no hacemos ninguna cirugía irreversible. Y eso quizás lo charlemos cuando hablemos. No, lo que hacemos en sí en etapa temprana es asignar un sexo. Y si alguien le asignó un sexo que es diferente al que estamos asignando como equipo, hacemos el informe para que se lo reasigne. Pero en una hiperplasia no tenemos ningún apuro en hacer una cirugía temprana. O sea, podemos esperar. Lo que sí tenemos apuro es hacer biopsia gonadal, gonadectomía profiláctica, por ejemplo. Y esa gonadectomía profiláctica está en pacientes Turner o en pacientes Turner-like o genitales diferentes, X0, XY. En realidad no necesitamos una autorización legal para hacerlo, porque tienen riesgo de neoplasia. Uh-huh. No sé cómo se manejará la ley en el país de ustedes también, o sea, no sé puntualmente a qué caso se refiere. Creo que iba orientado a eso, doctora. Sí está claro, creo yo, que en la asignación de sexo y en la reasignación de sexo, que eso sí sucede también en nuestro país. Claro, pero a la reasignación no la operás, o sea, la reasignás. Uh-huh. Ahora, si vas a hacerle a cualquier paciente que lo tenés para la ley como Juan Pérez, le vas a hacer una cirugía, por lo que fuere, seguro es mejor que esté hecha su reasignación, pero si tiene riesgo de neoplasia o tiene algún otro riesgo,
uno tiene que documentar que está haciendo la cirugía por riesgo de vida, por riesgo de... que en general no pasa en una hiperplasia, que es la que mayormente le asignan mal el sexo. Una hiperplasia, uno, o le opera un seno urogenital. Ahora nosotros hacemos el tratamiento, asignamos el sexo femenino y lo tratamos, porque además se puede morir si es perdedora de sal, lo tratamos como con corticoides. Y estamos teniendo, como no hacemos esa cirugía temprana que hacíamos a los 3 meses de la resección del cavernoso y todo, yo misma me estoy sorprendiendo, como con el tratamiento. Muchos crecen con su hipertrofia de clítoris, los padres están bien comunicados y no ven que un clítoris es más grande, pero no les llama la atención, y si están bien medicadas, todavía no tuve que operar ninguna de estas que dijimos, las medicamos y esperamos por molestias, y ahora están pasando los 4 años más o menos de este cambio de conducta. Pero si tengo una que me viene, que la verdad que la psicóloga dice, esta nena está perturbada por tener este clítoris hipertrófico, tiene erecciones, estando bien medicada, porque no quiere decir que no las tratemos, que no le saquemos el clítoris, hay que tratarlas bien. Muchas se escapan de la medicación y todo, yo he tenido que operar pacientes adultas porque me vinieron a pedir que eran no perdedoras y les molestaba. Pero ahí ya no tengo ni que el juez me diga nada, o sea, la paciente lo está pidiendo. Pero cuando son menores de edad, están a cargo de los padres. Y bueno, la decisión de hacer cirugía irreversible es que la ley de mi país contempla como no adecuada. Irreversible es sacar cuerpos cavernosos. Irreversible es remover una gonada. Entonces yo tengo que justificar por qué estoy removiendo una gonada, por ejemplo, esas que les mostré. Esas tenían tumor. Pero las otras que fueron profilácticas, ¿por qué las estoy removiendo? Por riesgo de tumor y porque encontré este porcentaje y porque no tienen función. ¿Sí? Pero no puedo remover un ovario de un ovo testicular, por ejemplo, excepto que tenga una asignación de sexo masculino y le esté dejando un buen tejido testicular. O sea, como son casos más infrecuentes, está bueno discutir los casos por caso. En las hiperplasias, que son los más frecuentes, los más generales, ¿cuál es la cirugía irreversible? O sea que no se lo puedo volver a poner lo que le saco. ¿La del seno urogenital? No, porque estoy separando estructura. ¿La del cuerpo cavernoso? Sí. Entonces, ¿cuándo tengo que hacerla? Cuando tenga una indicación médica o un pedido del individuo, que cuando es recién nacido, bueno, nunca operábamos recién nacidos, que a los 3 meses no está facultado para determinar. Entonces se medica y se ve la evolución. Y la verdad, yo me estoy sorprendiendo. Yo le dije, vamos a poner en la bibliografía qué está pasando, porque a lo mejor antes, cuando resecábamos los cavernosos, no sabíamos que tanto se podían mantener tranquilos con una buena medicación. Y bueno, habrá mujeres con clítoris más grandes. O cuando tengan un falo que les esté molestando mucho, tendremos que hacer la cirugía irreversible convenciendo al juez, y ahí sí, la haría con con la ley, ¿sí? Si quizás esto. Aunque tenga asignación femenina, voy a recetarle eso, algo. Y nunca la haría si está anotada como varón, y todavía no pudimos convencer a nadie de que es mujer. O sea, porque es ponernos a riesgo, ¿verdad? Ahora, si el paciente tiene riesgo de neoplasia, de morirse por una neoplasia que no trato, no voy a esperar ninguna autorización legal que venga lenta, voy a hacer trabajar para que salga que vamos a remover esa gonada. Bien. Gracias, doctora. Tenemos algunas otras preguntas, pero van orientadas a cirugía. No sé cómo está usted por horarios. Yo estoy bien, pero me gusta dejar a alguien que me quiera preguntar algo, pero
como me dijiste diagnóstico, si es cirugía diagnóstica, porque si no, la podemos dejar para la próxima reunión, pero decime vos. Tenemos otra del doctor Andrés Ayala. Y pregunta específicamente en la imagen que usted mostró del caso de genitales externos asimétricos. Sí. El cariotipo de mosaicismo que va XY, ¿debe realizarse biopsia a la gónada que está, que es visible? Sí, porque la verdad que académicamente sí, porque para hacerle el diagnóstico, ya viste que no se llama más digenesia gonadal asimétrica, están ahí en los DSD cromosómicos con genitales atípicos, se llama. La gonada tenemos que saber qué es, y si tiene tanto riesgo como la otra de tener gonadoblastoma. O sea, la verdad que si tuviera gonadoblastoma, en general no tuvimos gonadoblastoma en ninguna de estas que biopsiamos, pero hay que controlarla, porque en la pubertad, sobre todo, uno se la deja porque produce testosterona, pero en la pubertad puede hacer. Entonces es una gonada que está controlable, que está en la bolsa y que se puede seguir con ecografía. Pero hay que biopsiarla. Hay que biopsiarla. Y si la gonada strict interna es muy strict y muy clásica, se quita, aunque algunos dicen que ahora hay que biopsiar las strict, pero bueno, yo tengo 0 experiencia en haber biopsiado strict, y de ninguna de las strict que saqué no fueron strict. Entonces la strict tiene esa apariencia tan clásica, que lo único que no tienen que confundirse en los ovarios de las nenas muy chiquitas, porque a veces he visto que alguien biopsió eso y le dio ovario normal, pensando que eran strict. Así que no las quiten, pero en un contexto de X0, XY, con una gonada adentro y una gonada afuera, con una cintita, es una gonada digenética. Y es mejor quitarla, no sé, perder al paciente tiempo, pero por eso está la experiencia del equipo y el trabajar en consenso. Ah, toma decisión, sí, claro. Gracias. Sí, tenemos otra pregunta, la doctora Andrés Ayala, tal vez dejamos esa de último, que es la utilidad del gen SRI para toma de decisiones. Sí, claro, no es el gen SRI solo, sino en el contexto del grupo y de las decisiones individuales. En base, por ejemplo, a que, o sea, el SRI en un Turner que tiene SRI positivo, la decisión es gonadectomía profiláctica. En todos los Turner no hacemos gonadectomía profiláctica, por ejemplo. Turner es fenotipo femenino, ¿verdad? 45X0, Turner, que de pronto tiene un SRI positivo. Es un Turner mosaico, llamamos. Todas esas es gonadectomía profiláctica, porque, como vieron, el riesgo de gonadoblastoma es más alto. Por ejemplo, ahí, eso me parece una importante. Ahora, el SRI solo no asigna sexo. Eso es lo que un poco yo les decía hoy. Hay muchas otras cosas alrededor. Gracias, doctora. La otra pregunta ya es Yo más... digo, una insensibilidad androgénica es SRI positivo. Su fenotipo es completamente femenino. Son todas mujeres. Lo que pasa que en la infancia, ¿cómo sabemos? O tienen hernia inguinal bilateral y entonces alguien les hace un cariotipo, o llegan a la pubertad y tienen ausencia de vello pubiano y amenorrea primaria. Y ahí alguien dice, pará, y hacen el cariotipo. Y seguro se hace SRI positivo, pero su asignación de sexo no va a cambiar. Además no tienen receptores. Nada. Por eso yo les puse eso. Es multifactorial. Tan multifactorial que está bueno hacer algoritmos, está bueno hacer, pero lo que hay que hacer es definiciones individuales en muchos de estos pacientes. No es que el SRI asigna el sexo, no es que
el cariotipo asigna el sexo, no es que la gonada asigna el sexo. Y si ustedes van viendo, jugando con K, van a encontrar siempre un ejemplo para les decir que eso no es la panacea y que van a seguir apareciendo cosas. Muchas gracias, doctora. Tenemos más agradecimientos y felicidades por su charla. La verdad es que nos deja muy, muy claro el mensaje de que esto es un tema muy amplio, que se necesita un equipo multidisciplinario bien formado y que esté interesado en lograr hacerlo mejor para cada caso individual, ¿verdad? Y no es solo de la asignación de sexo o tomar una decisión quirúrgica temprana, sino llegar a tener un consenso en general. Le agradecemos mucho el tiempo, la explicación y a la vez queremos invitar a todos para continuar con este tema que sí tenemos muchos casos, creo yo, pero que hay mucho que seguir aprendiendo para poder ofrecer algo mejor a nuestros pacientes. Y tenemos la próxima charla que usted nos va a dar sobre el tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes. Bueno. Le agradecemos mucho y como siempre, Guatemala es su casa y esperamos verla pronto otra vez por acá. Muy bien. Justo estuvo en Costa Rica haciendo una misión. Estuve. Sí, el fin de semana pasado estuve. Bueno, un beso a todos. Gracias, doctora. Igual. Hasta luego. Hasta luego.